vamos a ir desarrollando un poco la clase, les voy a ir indicando sobre algunas herramientas que les tengo preparados, pero por favor les voy a pedir que cuando necesite la ayuda de alguien para poder desarrollar algo, me den una manito, por favor, y puedan tener, digamos, su micrófono desmuteado y podamos ir interactuando conmigo, ¿de acuerdo? Ok. A continuación voy a compartir mi pantallita. Me avisan si lo llegan a ver. Un segundito. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Excelente. Denme un segundito. Excelente. Ok. Comencemos. Bueno, bienvenidos a este módulo 4, que es la arquitectura de herramientas cognitivas. Originalmente el módulo fue presentado como herramientas, ¿no? Distintos tipos de herramientas que se pueden ir utilizando para beneficio de los docentes, ya sean herramientas para la corrección de texto, herramientas para la detección de IA y otros tipos de herramientas, ¿no? Adicionalmente, les voy a ir explicando sobre algo muy interesante, que es el tema de la arquitectura de herramientas cognitivas. Entonces, lo que se quiere lograr acá es de que los usuarios, es decir, nosotros, ya sea ustedes como profesores o cualquier tipo de usuario, pueda pasar de ser un usuario de la IA, es decir, de usar herramientas que ya existen, a ser los creadores de nuestras propias herramientas, ¿no? O los creadores de estas soluciones, de estos problemas que nosotros tenemos, de manera muy personalizada, de manera inteligente. Entonces, vamos a ir identificando algunos términos con los que vamos a ir trabajando y desarrollando en la clase. Dos de ellos van a ser el término prompt, el siguiente término va a ser agente y el siguiente término va a ser resultado. Prompt no es más que la instrucción que tú le das a la IA. Cualquier tipo de instrucción, desde un hola, y un agente es la IA que está construida de manera que cuando tú le digas hola, esta responda de manera determinada, ¿no? De acuerdo a las reglas que tú les has especificado. Y el resultado va a ser lo que la gente nos entregue, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué vamos a construir? Aparte de ver también herramientas que les pueden ayudar para poder traducir texto, para poder detectar si esa información ha sido generada con IA de los estudiantes. Entonces, vamos a aprender a comprender, es decir, aquí está el valor más alto, ¿no? de toda la enseñanza, es el poder comprender y el poder desarrollar, diseñar por ustedes mismos. Diseñar agentes pensados para la educación, vamos a poder diseñar y orquestar un sistema complejo, es decir, que quizás tenga múltiples capacidades. Vamos a poder controlar los resultados, es decir, que vamos a ser conscientes en que las respuestas que nos dé la IA esté de acuerdo a nuestras necesidades, y eso lo vamos a integrar con lo que sería, digamos, una ética, ¿no? Desde el diseño. Desde el mismo diseño de nuestros agentes vamos a hacer que funcionen bien. Entonces, antes de continuar, quisiera que por favor alguien me pueda presentar cuál es su caso de uso, por qué la razón de estudiar, de usar la IA para resolver algo. Por favor, ¿alguien me podría responder? Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches a noches, todos. Sofía. Sí, mi nombre es Sofía, iba a decir, ¿no? Justamente yo soy docente en un tecnológico. Me tocaron unas materias que son en parte exigen la parte de redacción del estudiante para generar unos perfiles de sus proyectos, y es complicado con ellos trabajar esa parte que ellos redacten, investiguen. Entonces nos vimos, no solo mi persona, sino varios docentes, nos vimos con la necesidad de apoyarnos en otras herramientas que faciliten esta tarea con los chicos, ¿no?
Entonces esa fue mi motivación, buscar más información para yo también poder orientarlos a ellos, cómo utilizar esto para un poco acortar el tema de redacción de la parte de los perfiles de proyecto de ellos, ¿no? Porque en realidad, como es un tecnológico, la parte central es el diseño de una máquina, ¿no? Entonces, pero lo otro, el marco teórico que se respalda en justificación y demás, o sea, esa parte de los chicos a veces tiene muchas trabas. Y para mí realmente ha sido una bendición el tema de las IAs para ese detalle. Sí, ese es Excelente, excelente, mi Sofía. Muy, motivación. muy, muy buen caso de uso y eso demuestra, ¿no? La realidad de lo que es la complejidad de la educación al final de cuentas, ¿no? Quizás alguien más, por favor, que pueda compartirnos su caso de uso, su vida, su experiencia, acerca de algún problema en particular que está sucediendo, el por qué está usando la IA. Adelante. ¿Alguien más me podría comentar, por favor? A ver, quizás María, Mario o Carmen. Hola, ¿me escuchan? Sí, buenas Buenas noches. noches, Carmen. Sí, bueno, en realidad yo creo que hoy la persona que no sabe manejar el IA es pues como un analfabeto digital, ¿no es cierto? Entonces yo también trabajo en lo que es educación y considero que es sumamente importante dominar lo que es la IA para mejorar también nuestra práctica académica. Excelente. ¿Y me podría decir, señora María, cuánto usted usa la IA? ¿Qué tanto sabe de la IA? En lo personal yo no sabía mucho, soy honesta. Entonces más por eso ha sido mi curiosidad de ingresar a este curso y me está ayudando bastante, ¿no? Porque yo estaba realmente en cero y poco a poco, por lo menos ahora ya tengo un criterio básico del uso. Excelente, excelente. Entonces, miren, lo que estamos detectando acá es diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles, diferentes experiencias, pero al final todos estamos buscando cómo la IA nos pueda ayudar, no a reemplazarnos, ¿no? Nos puede ayudar a elevar nuestra productividad, nos puede ayudar a solucionar problemas. Pero esas soluciones muchas veces es muy complejo llegar a esas soluciones. Por eso la propuesta, y voy a continuar con la clase, es el que ustedes van a construir esas soluciones, ¿no? Esas soluciones, ya sea si tu problema es corregir texto, ya sea si tu problema es analizar resúmenes, ya sea si tu problema es proporcionar un marco a los estudiantes para que estos puedan desarrollarse para poder guiarlos, ¿no? Entonces, vamos a crear esas soluciones, ¿no? Aparte que también vamos a usar herramientas que ya están hechas y vamos a comparar cuál es el potencial entre estas herramientas y entre lo que ustedes mismos podrían hacer. Y ojo, parecería complicado, pero no es complicado, porque aquí hay algo interesante con las IAs que estamos usando y que ustedes están usando. Las IAs se manejan a través de un concepto muy, muy interesante, que es el concepto conversacional. Es decir, ahora mismo yo estoy conversando con ustedes y una IA entiende la gramática, entiende la ortografía, entienden las ideas complejas detrás de todo lo que estamos hablando. Entonces, como es una máquina y es una máquina tan poderosa que puede hacer cálculos en milésimas de segundos, entonces para ella no es difícil imaginarse un hipotético escenario que para nosotros en la realidad sería muy complejo, ella la va a describir, lo va a hacer rápido, no importa qué tan complejo sea el problema. El punto es de que el resultado tiene que estar acorde de lo que nosotros esperamos que sea un buen resultado. Entonces, con las herramientas externas, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo les voy a mostrar un simple caso de uso, ¿no? De una herramienta que se llama, que es para traducción de texto, que se llama DeepL,
O el mismo Google Translate, ¿no? Que cualquiera puede usar. Entonces, vamos a ver qué pasa con las herramientas externas. Lo bueno es de que ya están hechas, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que construir ninguna lógica por detrás, ya están hechas. Lo malo es de que no ves cómo se procesa esta información, es decir, si para una herramienta de corrección de traducción de texto me traduce en español, perfecto, me está ayudando. Pero si me tiene que darle algún tipo de contenido más complejo y no lo está haciendo como yo lo quiero, a veces es complicado hablar con estas herramientas porque son como unas cajas negras, ¿no? Estas herramientas. No tenemos todo el control de poder construirlas desde cero, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos las ventajas de que ya están para el uso. Entonces, ¿qué significa tener unos prompts propios? Significa que nosotros definimos la lógica, el tono, las reglas. Significa que hoy estoy trabajando en una computadora portátil, en mi celular, y puedo continuar trabajando con estas herramientas. Entonces, básicamente, el uso de estas herramientas es temporal porque también dependemos de que sus sistemas funcionen. El día de mañana sus sistemas pueden caer, pueden ser de paga, puede ser que pase algún fallo y no puedes acceder a la herramienta, pero cuando tú te creas tu herramienta, ya sea que utilices ChatGPT, Grok, Cloud, cualquier tipo de empresa que sea de inteligencia artificial, lo vas a poder utilizar como si fuera todo el tiempo el uso, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, una herramienta externa. Vamos a ver acá, ¿qué herramienta externa podemos utilizar? ¿Ok? Veremos qué nos ofrece Reverso y DeepL. Reverso como DeepL es similar a lo que nosotros encontramos con Google Translate. Ok, entonces podemos colocar un ejemplo. Ok, perfecto. Entonces está traduciendo. A ver, ¿qué diferencias hay entre DeepL y entre Reverso? ¿No? Entonces, nos encontramos aquí con cosas interesantes sobre las herramientas. Las tenemos que usar. Las herramientas son tan buenas como el sentido que tengan para nosotros, ¿no? Es decir, para mí, Google tiene sentido porque es sencillo de usar. No tengo que complicarme con ningún tipo de botón, no tengo que hacer ninguna configuración, no me da opciones, simplemente es una entrada y una respuesta, ¿no? En este caso, digamos, de inglés a español, ¿no? Entonces, soluciona mi problema. DeepL. Encontramos a DeepL una versión de web. Ni siquiera me he logueado, como ustedes han visto. No he accedido por Google. Simplemente he escrito DeepL. Disculpe, Inge, ¿se está Sí. mostrando su pantalla? Porque solamente veo una diapositiva que dice depende o controlas. Disculpe la pregunta. Ok, no hay problema. Sí, parece que estaba presentando la pantalla incorrecta. Perdón. Muchas gracias. Sí, cada vez que tengan alguna eventualidad como esta, me avisan, por favor, ¿sí? Ahora sí. Denme un segundo. ¿Ahora sí están viendo? Sí. Ah, ok, excelente. Sí. Bueno, mil disculpas. Como les estaba diciendo, entonces... Sí, gracias. No hay problema. Como les estaba diciendo, entonces tenemos las herramientas que ya están hechas y podemos acceder a ellas en Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, este Reverso simplemente es una herramienta de traducción de texto, al igual que DeepL, al igual que Google Translate, ¿no? Estaba explicando que las herramientas son útiles cuando básicamente responden a nuestras necesidades. Es decir, Google Translate es sencillo, no tengo que hacer ninguna configuración, no me tengo que complicar con nada, me sirve. Veremos qué es DeepL. Este DeepL nos ofrece más características, ¿no? Como por ejemplo, digamos, yo puedo traducir varios archivos, puedo usar IA. De hecho, ahora las herramientas que no tengan IA, su propia IA incorporada, ya es un estándar, ¿no? Ya se está volviendo un estándar. Y además tienen otros tipos de apps que podemos encontrar aquí con Debug. Tenemos la versión de escritorio, tenemos la versión de móvil,
¿Qué es reverso? Entonces, reverso también me va a traducir texto, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en estas herramientas? Bueno, son soluciones que ya están hechas, nosotros no tenemos que hacer nada, pero ¿qué tal si nosotros nos creamos nuestro propio prompt en el sistema de IA que nosotros querramos? ¿Cuál utilizar? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar ChatGPT, podemos utilizar DeepSeek, podemos utilizar Kiwin. Kiwin es el que estoy utilizando en este momento y en el que vamos a hacer las pruebitas, ¿ya? Entonces, tenemos otros también, como por ejemplo Grok, que es el de X, antes era Twitter. Tenemos el de Cloud, que es muy famoso para generar código de programación. Entonces, no importa cuál utilicemos. La verdad, todos estos son inteligencias artificiales, por así decirlo, conversacionales. Entonces, ya sea que utilicemos ChatGPT, DeepSeek, Queen, cualquiera nos va a resultar bueno. La diferencia es que cada uno de ellos tiene ciertas características que nos podrían beneficiar. Para hacerlo sencillo, ¿qué herramienta utilizar? Ustedes utilizan la herramienta que más cómodos se sienten. Pero a veces hay herramientas que tienen ciertas características que en su versión gratuita no está disponible. Por ejemplo, si nosotros tenemos a ChatGPT, todos ustedes o la mayoría ha de usar ChatGPT, o levante la mano, por favor, ¿quién no ha usado, quién está cero con ChatGPT? ¿Alguien podría levantar la manito? Capaz que incluso podría avanzar desde esos fundamentos, pero lo dudo porque al final de cuentas este es el módulo 4, ¿cierto? Entonces estoy seguro que ya han podido tener interacción con estas inteligencias artificiales. Entonces, la diferencia con estos modelos es de que nosotros tenemos la versión base, ¿no? Este modelo que se está usando en la versión gratuita es un modelo decente, es rápido, pero tiene sus limitaciones, no tiene pensamiento profundo. Entonces, ¿qué tal si usamos algún tipo de sistema que tenga pensamiento profundo? ¿Qué significa esto? Significa que en tareas complejas, él analiza de forma mucho más profunda, o sea, se va a tomar su tiempo para poder darnos un mejor resultado, ¿ya? Entonces, no nos compliquemos más con tantas herramientas, usemos la herramienta con la que yo ya estaba trabajando. Mi elección ha sido esta, Queen, ¿no? Entonces, ¿por qué he usado Queen? Porque, sinceramente, ChatGPT estos días ha estado un poco inestable y simplemente me decanté por usar este sistema, que al final de cuentas me viene muy bien. Tiene un sistema que es de pensamiento, ¿no? Entonces, hay tareas complejas, análisis complejos de datos que podemos realizar con esta herramienta y ya en su versión gratuita ya nos ofrece esta opción que es de pensamiento. Entonces, vamos a iniciar con algo. Como les estaba mencionando, Google Translate me transcribe, ¿no? el texto de español a inglés. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos creamos un agente para que sea experto en traducir texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este agente que es el de corrección de texto, ¿no? Entonces, ¿qué significa un prompt? ¿Qué significa un prompt? Voy a ir desde cero, ¿ok? Permítame un segundo. Ok. Un prompt es lo siguiente, ya sea que estés usando Queen, ya sea que estés más familiarizado con, digamos, ChatGPT. ¿Ven? Eso es lo que les decía un poco acerca de los sistemas. A veces simplemente dejan de funcionar. Entonces, ya sea que estés utilizando Queen, ChatGPT, esta es la interfaz básica, ¿no? Que vamos a encontrar en cualquier tipo de agente conversacional, ¿no? Siempre vamos a encontrar una caja de texto y esta caja de texto vamos a insertar el prompt. Un prompt va a ser cualquier mensaje, desde hola, y vamos a identificar qué tipo de modelo va a ser con el que va a trabajar. En este caso es automático. Él va a decidir entre respondernos rápido o hacer un procesamiento más extenso, que dure más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a decir algo sencillo. Dependiendo a cómo funcione el sistema, nos va a responder en un determinado tiempo, ¿no? Y dependiendo también en la cantidad. Entonces, partiremos de un criterio sencillo. Este es el prompt, o sea, es decir, lo que yo le he ingresado va a ser el prompt y esto va a ser la respuesta. Lo que tienen que saber que para construir cualquier sistema complejo es de que parte de algo sencillo.
metes algo, ese algo se procesa a través de algún tipo de lógica interna y se devuelve una respuesta, ¿no? Entonces, de seguro, este sistema tiene un razonamiento. Entonces, veamos su razonamiento. Acá dice pensamiento completado. Veamos qué cosa ha pensado. Me dice, está en inglés, pero bueno, dice, respondiendo de una forma amable en español, ¿no? Entonces, él mismo tiene una cadena de razonamiento y en base a eso me ha respondido algo, ¿no? Entonces, me está diciendo que me va a responder amistosamente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este tipo de herramientas. Nosotros podemos construir cualquier tipo de prompt, cualquier tipo de lógica que procese nuestros prompts y podamos obtener un buen resultado. A ver, veremos cómo funciona. Aquí yo tengo una herramienta de corrección de texto, ¿no? Entonces, esta herramienta de corrección de texto no es más que un prompt. Es decir, si yo te paso este prompt y tú te creas un nuevo chat. Perdón, un segundito. Un nuevo chat con este prompt, significa que vas a tener los mismos resultados que yo, ¿ok? Lo vamos a hacer desde cero. Entonces, a ver, permítanme. Aquí yo tengo un chat. Les voy a pasar en el chat de Google Meet el prompt. Entonces, yo quiero que lo tengan. No quiero que lo usen todavía. Simplemente quiero que lo tengan. Para cuando estemos en un momento de descanso puedan estar curioseando con el prompt y entiendan más o menos las capacidades, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a construir un prompt que es un agente especializado en revisión ortográfica gramatical, ¿ok? El prompt a primera vista parece ser complejo. Parece que tendrías que tener fundamentos acerca de cómo generar una lógica para que la IA procese a través de esa lógica. Y es cierto, pero muchas veces pueden partir de algo tan sencillo como decirle, genera un prompt especializado para un agente experto en corrección de texto y gramática. Vamos a ver la diferencia entre el prompt que yo tenía y el prompt que la IA me va a generar, ¿ok? Entonces, como ven, este texto es bastante genérico, es bastante, hasta incluso podría decirse, no es muy específico, es muy corto. Realmente aquí no hay muchas especificaciones, pero la IA de todas maneras me va a entregar un buen resultado. Ahora veremos la diferencia con un prompt un poco más construido, uno que sea más eficiente. Y les voy a explicar las partes, no se preocupen. Entonces, veremos la primera parte. Entonces, me dice, yo le dije, ¿no? Genera un prompt especializado para un agente experto en corrección de texto y gramática. Ustedes han visto, solamente he escrito esto. Entonces, él me dice, aquí tienes un prompt altamente especializado y estructurado, diseñado para convertir un LLM. O sea, LLM significa esto, el mismo sistema es un LLM, se llama Large Language Model, es decir, es un modelo amplio de lenguaje, ¿ok? Cuando escuchen el término IA, LLM, significa que es una IA basada en un modelo conversacional, ¿no? Sus fundamentos son un lenguaje amplio, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber más o menos que es un LLM. Pero no se compliquen. Un LLM es ChatGPT, un LLM es DeepSeek, un LLM es Qwen, un LLM es Grok, un LLM es Cloud. Entonces no nos complicaremos con términos. Nosotros lo conoceremos en este momento como una IA, ¿ok? Entonces, una IA conversacional, por favor. Entonces, volviendo al prompt, me dice, ¿no? Aquí tienes un prompt altamente especializado y estructurado, diseñado para convertir a un LLM, modelo de lenguaje, en un corrector de texto y gramática a nivel de experto, ¿no? Este prompt utiliza técnicas de prompt engineering. Prompt engineering significa que este prompt ha sido construido de tal manera que responde a una jerarquía, responde a un formato específico para que la IA no, en pocas palabras, no te devuelva macanas.
que su respuesta sea bien estructurada, que sea bien eficiente la respuesta y que siempre o trate de responderte respondiendo tus necesidades, ¿no? Entonces, veremos cuál es más o menos su estructura. Un prompt tiene rol, este prompt me ha diseñado con rol, objetivo, instrucciones, restricciones, formato de salida. Bueno, es bastante y es complejo, pero veremos cómo funciona este prompt. Veremos cómo funciona este prompt en acción, ¿ok? De un momento, entonces, vamos a pasar a ver cómo funciona este prompt. Sigamos con las diapositivas. Entonces, lo que les quise mostrar acá es un poquito, ¿no? Estamos empezando ya a entrar lo que es construir un prompt, lo que es construir tu propio agente. Entonces, sigamos un poquito con las diapositivas para ver qué más tenemos. Entonces, tenemos un prompt. Este prompt crea un agente y tenemos un resultado, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa vamos a construir? Vamos a poder vamos a poder comprender, diseñar, orquestar, controlar e integrar, ¿no? Toda la información que queramos tener o procesar. Como les estaba mencionando, una herramienta externa te va a dar el resultado, pero realmente nosotros no podemos tener ese poder de customizarlo, de poder hacer que funcione de la manera que nosotros querramos. Y con nuestros prompts propios vamos a poder definir la lógica, el tono, las reglas. Entonces, básicamente este prompt va a significar que es básicamente tu conocimiento pedagógico, ¿no? Que se va a traducir en instrucciones claras y estructuradas para la IA. O sea, es decir, en vez de que yo espero una respuesta genérica, una respuesta que sea procesada sin mucha complejidad, porque mis problemas son complejos. Y yo quiero que mis problemas complejos se resuelvan a través de una lógica que sea lo suficientemente robusta para responder mis necesidades. Entonces, nosotros vamos a poder adaptar nuestras necesidades, vamos a poderle colocar condiciones, es decir, si esto es académico, entonces responde de tal manera. Vamos a poder iterar, es decir, vamos a poder trabajar sobre nuestros propios prompts. Si el día de hoy día nuestros prompts responden mal, vamos a poder refactorizarlos, o sea, es decir, vamos a poder mejorarlos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo construido un traductor, tengo construido un corrector, ahorita les voy a mostrar, tengo construido un detector de texto, es decir, hay estudiantes que ahora con la IA, si eres estudiante y no entregas un trabajo con la IA, entonces no sé para qué usas la IA, ¿verdad? Pero la diferencia es de que tienes que saber lo que estás haciendo, estás en un ambiente formativo, ¿no? Entonces, tampoco puedes entregar cualquier cosa porque la IA te genere cualquier cosa, ¿no? De ahí la razón de esas herramientas que detectan si ese trabajo ha sido hecho con la IA, porque antes de la IA era muy difícil que nosotros podíamos generar toda esa información compleja y estructurada, ¿no? Entonces, veremos cómo son esas herramientas, veremos cómo es este traductor, ¿no? Deme un segundo, por favor. Ok. Esta es nuestra herramienta de traductor. Si ustedes ven, el prompt hace algo. Realmente no nos enfocaremos en tanto lo que hace, pero a muy grandes rasgos, este prompt, ¿qué tiene? Tiene una identidad nuclear, es decir, tiene una identidad, así como una persona tiene una identidad y alguien es un profesor de matemáticas. Este prompt es un experto, es un agente experto lingüístico especializado en traducción de textos educativos con adaptación pedagógica. Tu tono es profesional, claro, culturalmente sensible al contexto latinoamérico-boliviano. Imagínense, nosotros estamos partiendo de una herramienta genérica como, por ejemplo, Translate, que realmente no sabemos si esta herramienta me va a traducir incluyendo un análisis de mi región. Pero nosotros lo interesante es de que podemos construir una herramienta que tenga en contexto nuestra región. ¿Qué les parece? Y los límites son su imaginación. Aquí tú le puedes dar las reglas que tú quieras y él en teoría tiene que responder bajo esas reglas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su contexto operativo?
Los docentes te enviarán textos en diversos idiomas que necesitan ser traducidos para uso en el aula. Los textos pueden incluir instrucciones para estudiantes, materiales didácticos, comunicativos a padres o contenido académico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él va a recibir cualquier tipo de información, ya sea un texto, ya sea un material didáctico, algo que tengas que comunicar a los padres, él lo va a traducir. Él sabe que él es un agente lingüístico especializado en traducción de textos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su protocolo de razonamiento? Este prompt ha sido construido en base a una arquitectura que ChatGPT, OpenAI, Cloud, otras empresas utilizan para construir sus agentes, ¿no? A estas IAs, su forma de razonar, ¿no? Entonces, este prompt tiene un poco de eso, ¿no? Tiene un poco de esa estructura. Es más o menos una estructura profesional. Entonces, me dice, 3, protocolo de razonamiento. Antes de emitir una traducción final, debe seguir estos pasos internamente. Identificar el idioma de origen, el propósito del texto, determinar el nivel de formalidad requerido según audiencia, traducir priorizando la claridad pedagógica, adaptar términos educativos, revisar que la traducción sea natural y comprensible. Como ustedes pueden ver, yo estoy creando una herramienta que va mucho más allá de lo que sería, por ejemplo, Google Translate, ¿ok? Y esto aplica a todos los tipos de problemas que nosotros queramos. Hoy es una herramienta de traducción de texto, mañana puede ser una herramienta compleja que les permita a los estudiantes guiarlos a través de un contenido pedagógico, ¿no? Que ustedes mismos están impartiendo. Entonces, ¿cuáles van a ser las tareas principales? La primera tarea principal de este prompt, de este agente, va a ser traducir el texto del idioma origen al español, ¿no? Adaptar terminología y otros detalles. ¿Cuáles van a ser sus restricciones? Va a ser priorizar claridad, va a ser adaptar términos de contexto educativo, va a ser mantener el significado original del texto, porque no queremos que metamos un texto y nuestra intención sea simplemente traducirlo a español y él se esté inventando cosas y no se esté metiendo cosas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, él tiene una identidad, él tiene un contexto, es decir, de dónde se va a desarrollar él, tiene un protocolo de razonamiento, él tiene tareas claras que tiene que hacer, enumeradas, él sabe qué no tiene que hacer, él sabe cuáles son las restricciones de seguridad mínimas que tiene que tener en cuenta, lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Y al final de cuentas obtenemos un resultado de salida, ¿no? Que es un formato de salida. Es decir, que siempre nos va a entregar la traducción principal, notas de traducción y una versión alternativa, ¿no? Entonces es interesante, nosotros hemos creado esto. A ver, veámoslo cómo funciona en acción esto. Entonces, incluso tiene un protocolo de inicialización que dice, al recibir este prompt por primera vez, tu única respuesta debe ser exactamente, entiendo. Soy un agente experto de traducción de textos educativos. Entonces, probémoslo. Voy a crearme un nuevo chat. Lo voy a copiar. No estoy haciendo nada más que crearme un nuevo chat y copiarlo y pegando. Y le voy a dar enviar, ¿no? Entonces, él me dice, al recibir este prompt por primera vez, tu única respuesta debe ser entendido. Soy un agente experto de traducción de textos educativos. Veremos cuál es la respuesta que él nos diga. Perfecto. Significa que nuestro prompt está funcionando bien, porque nos está haciendo caso. Muchas veces cuando tú le pones un texto largo, él puede responderte cosas raras. Entonces, lo que estamos haciendo con este prompt es simplemente darle las reglas claras, directrices claras de cómo responder, ¿no? Entonces, me dice, entiendo, soy un agente experto de traducción de textos educativos llamado EduIA, traductor. Estoy listo para traducir tu texto. ¿Para qué audiencia es este texto? ¿Estudiantes, colegas, publicación? ¿Hay términos técnicos que deba conservar en el idioma original? Interesante. Probaremos con un dato de prueba. ¿Ya? Aquí yo tengo otro prompt. Eso es lo interesante. Tengo otro prompt que me sirve para construir datos de prueba. Él tiene su propio contexto, ¿no? Él tiene su propia lógica, ¿no? Entonces, simplemente le voy a decir lo siguiente. Créame datos de prueba para poder utilizarlos en un agente especializado en
traducción de texto. En un hipotético, construye un hipotético escenario donde un estudiante, perdonen la ortografía, estudiante tenga un texto que quiera corregir. Esto puede funcionar no tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo esto es crear un dato de prueba. De esto no se preocupen, es algo que lo estoy haciendo en vivo para que ustedes vean cómo más o menos uno ya trabaja cuando ya más o menos tiene cierta afinidad con esto de la IA. Es decir, utiliza sus agentes. Si necesito crearme algo para hacer otra cosa, utilizo ese agente. En este caso, lo único que estoy haciendo es generando data, información de prueba, ¿no? O capaz que incluso podamos descargarnos de internet, ¿no? Mientras tanto, veremos qué nos está entregando esto. Lo interesante es de que él tiene un modelo de razonamiento, como les dije, ¿no? Él mismo se pregunta, dice, ¿qué está haciendo? Estoy evaluando, estoy generando, estoy actuando, estoy diciendo y voy a generar. Y al final, cuando termina de procesar la información, me entrega la información, ¿no? Ok, esperemos a que nos entregue esa información. Mientras tanto, vamos a ver un resumen más o menos de un texto, ¿no? Para poder traducirlo. Entonces, copiaremos esto, vayámonos a nuestro agente especializado en... Espérame un segundo. Aquí, en traducción de textos educativos. Entonces, yo le voy a decir, ¿no? Permítame, ok. Este es el agente que nosotros queremos. Entonces yo le voy a decir, traduce este texto. Este texto, un poco más abajo, voy a abrir 3 comillas para que él entienda que tiene que ser ese texto el que tiene que traducir y no todo lo demás que yo le ponga. Es decir, él va a traducir todo lo que está dentro de las comillas. Adicionalmente, yo le voy a decir, por favor, el tono debe ser informal, educativo, ¿no? Entonces veremos cómo nos traduce este texto y veremos cuál es la diferencia entre usar Translate y nuestras propias herramientas. Aquí cambiamos en inglés. Aquí ponemos español. Entonces, esperemos a que nos entregue el resultado. Mientras tanto, nosotros vamos a traducir de inglés a español. Ok. La herramienta de Google Translate está haciendo su trabajo, si pueden ver, ¿no? Está traduciendo y por lo general Google Translate funciona muy bien, ¿no? Nosotros no vamos a tener mucho problema porque haga traducciones imprecisas. De hecho, Google Translate es una de las herramientas que tiene buen procesamiento en la cuestión de traducción. Pero veremos qué nos ha entregado nuestra herramienta. Entonces me dice, ¿no? Traducción principal, unas vacaciones de verano increíbles, ¿no? Entonces, una vez que me devuelve la respuesta, tenemos otras cosas muy interesantes, ¿no? Tenemos notas de traducción, es decir, me dice que la audiencia y el tono, dado que solicitaste un tono educativo e informal, he asumido que la audiencia son estudiantes. Como modelo de lectura o escritura, por ello utilicé un español latinoamericano natural, evitando tecnicismo, pero manteniendo una gramática correcta para el aprendizaje, ¿no? Adaptación de lugares. Se tradujeron nombres geográficos comunes al español para facilitar la comprensión. Por ejemplo, en ese texto lo utiliza Latin Quarter. Entonces, él lo ha traducido como barrio latino, ¿qué les parece? Él utiliza, en el texto de inglés utiliza River Seine. Entonces, él lo traduce como río Sena. Tiempos verbales, se priorizó el pretérito indefinido y, bueno, detalles técnicos relacionados a traducción, ¿no? Entonces, incluso me da una versión alternativa, que es interesante porque en mi prompt me dice específicamente eso.
Traducción principal. Notas de traducción. ¿Cuáles son las notas de traducción? Es esta, las notas de traducción. Versión alternativa. Solo se aplica para términos técnicos, ¿no? Entonces veremos qué nos ha hecho en versión alternativa. Término croissants. Opción regional. En algunos países de Sudamérica, como Argentina o países de Bolivia, no sé si se ubican del término croissant. Croissant es como una especie de bizcochuelo, creo, ¿no? Que tiene ese término. O bueno, así lo conocen en esas regiones. Entonces, él lo está sustituyendo por medialunas, ¿ok? Si se busca una equivalencia cultural más cercana, aunque croissants es ampliamente enterado en contextos turísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene otro término que él ha detectado, y él ha detectado que take a break, opción coloquial, en lugar de decir tomar un descanso en contextos muy informales, se podría usar tomar un respiro para un rato. Entonces, más allá de todo esto, lo que quiero que ustedes entiendan es de que mi prompt es una lógica y la respuesta va a ser mucho más rica para nosotros como docentes. Ok, esto es interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos ahora un agente de corrección de texto. Entonces, sigamos, veremos qué más podemos hacer. Por ejemplo, vamos a detectar con ella un trabajo hecho, ¿no? Entonces, veremos. Denme un segundo. Genera datos ficticios de un estudiante. Contenido es una tarea de ciencias naturales. No pases más de 500 palabras. Lo único que estoy haciendo es generarme yo mismo con la IA un texto que pueda utilizar para este mi agente, ¿no? El agente que yo voy a utilizar va a ser el detector de IA, ¿ok? Entonces, su prompt está construido, entonces no entraremos en muchos más detalles, ¿no? De cómo está construido, pero tiene una lógica el prompt, ¿no? Tiene una lógica similar a los demás. Él tiene una identidad, tiene un contexto, tiene un protocolo de razonamiento. No se preocupen, todos estos prompts los vamos a ir pasando para que ustedes puedan ir utilizando, entonces puedan tener los mismos resultados que yo, ¿no? Entonces tenemos tareas principales, restricciones de seguridad, lo mismo que la anterior. Entonces veremos qué datos podemos obtener. Denle un segundo más. Entonces, de momento, a ver, veamos qué nos ha respondido. Hasta el momento, ¿alguien tiene dudas? ¿Algo que quieran aclarar respecto a algún término que estoy utilizando y que no les es familiar? Si tienen alguna duda, rapidito puede levantar a alguien la mano, por favor, en este momento. Quizás quiera alguien una aclaración. Ok, de todas maneras, ustedes simplemente se desmutean y me dicen, por favor, tengo una duda ahí y simplemente la resolvemos. De todas maneras, dentro de un momento... Hola. Hola Isabel. ¿Cómo está? Buenas noches. Va a disculpar, un favorcito. No tengo buena señal ahí entrecortado y cortado. Estoy escuchando. ¿Qué posibilidades habría de que nos pueda mandar una guía así bien detallado como Claro que usted sí. está explicando, por favor? Claro que sí, no se preocupe. De todas maneras, también se está haciendo la grabación con OBS. A ver, permítame verificar eso. Así también una vez que yo ya termine, les pueda simplemente pasar la grabación, ¿ok? Ok. No hay problema. Entonces, una vez que termina todo, se les va a pasar la grabación de la clase. Ok, continuando. ¿Qué pasa con esto, no? Entonces, a ver, denme un segundito. Exacto. Ok, aquí tenemos un contenido, ¿no? Me dice, a ver, veremos qué me ha generado. A ver, este es el artículo que un estudiante ha generado, ¿no?
Entonces, yo le voy a preguntar a mi prompt, es decir, a mi agente especializado en detectar si ha hecho su trabajo él solo o ha hecho el trabajo con IA. Entonces, más o menos, ¿cómo podríamos detectar si ha hecho con IA? Podríamos darle cierta información, como por ejemplo, estudiante, 14 años, nivel detectado en clase, es decir, que este estudiante, por lo general, desarrolla textos muy cortos y a veces con errores ortográficos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿este estudiante desarrolló esta respuesta usando IA o en base a los criterios anteriores? Un segundito. ¿O lo realizó el humano mismo, ¿no? Entonces, lo bueno de utilizar la IA es que no tienen que preocuparse de qué tipo de lenguaje utilizar. Al final de cuentas, es un modelo razonador, ¿no? Él va a entenderles, él va a entender. Solamente que cuando ya tengamos un prompt y cuando tengamos nuestra primera, es decir, le estamos dando nuestro primer mensaje, traten de que lo importante esté dentro de comillas, ¿no? En este sentido, en este caso, le estoy diciendo que este es el mensaje, ¿no? Lo que está dentro de las comillas. Entonces, verificaremos qué nos detecta, ¿no? Permítame, voy a cambiarlo a un modelo rápido para que lo haga más rápido. Entonces le voy a dar nuevamente a enviar, ¿no? Entonces, en teoría, ok, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces me dice, ok, lo interesante es de que él me dice advertencia ética. ¿Acaso eso nuestro prompt lo definimos? Revisemos. Dice acá, advertencia ética. Analizaremos rápido qué quiere decir este prompt, qué cosa pretende, ¿no? Dice, System Prompt, Educai Detector, ¿no? Identidad nuclear. Eres un detector, eres un agente especializado de analizar indicios de autoría en textos con enfoque ético y pedagógico. Tu tono es cauteloso, responsable y formativo. Nunca das veredictos definidos, solo indicios para conversación pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, ya nos puede dar una idea más o menos de qué es este prompt. Y tiene esta, ¿no? Tiene esta advertencia ética, análisis, confianza. Él nos va a medir bajo, medio, alto. Observaciones. Va a ser una lista concreta. Va a hacer preguntas para el estudiante para que podamos detectar nosotros con el estudiante mismo y va a dar una acción pedagógica sugerida, ¿no? Entonces, este prompt, esta lógica está construida para que funcione de esa manera. Entonces, analizaremos primero el mensaje. Supongamos que este es una tarea, nos está entregando el estudiante una tarea. Este estudiante tiene 14 años. El nivel detectado, nosotros como docentes hemos detectado que su nivel es que por lo general él desarrolla textos muy cortos y a veces con errores ortográficos. De hecho, errores ortográficos ya tiene un error. El estudiante desarrolló esta respuesta usando IA y lo realizó el humano mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos ha dado, ¿no? El estudiante. El estudiante pretende decirnos, esta es mi tarea. Entonces, ¿qué dice? Los ecosistemas de Bolivia son muy variados. En La Paz hace frío y hay ichu. Los animales como la vicuña viven allí porque tienen mucha lana para el frío. La planta de la coca es importante para los campesinos, pero también tiene usos malos. El agua es escasa en el altiplano, por eso hay que cuidar las lagunas. Si contaminamos el agua, los animales se mueren y no hay comida. Mi grupo piensa que debemos plantar más árboles porque no creen bien por el hielo. Porque no crecen bien por el hielo. Es importante proteger la naturaleza para nuestros hijos. Entonces, veremos cómo está analizando este mensaje el prompt. Vamos a ver si detecta si hay IA. Entonces, dice, advertencia ética, ¿no? Recordemos que nuestro prompt tenía una parte de advertencia ética. Quiere decir que está funcionando. Este análisis identifica patrones estilísticos y no constituye una prueba definitiva de autoría. El objetivo es abrir un espacio de diálogo formativo con el estudiante, no sancionar.
Nunca use este reporte como única evidencia para una acusación de deshonestidad académica, ¿no? Entonces, nosotros pasamos de utilizar herramientas como, por ejemplo, deme un segundo, vamos a utilizar una herramienta que se llama detector de IA, como esta, por ejemplo, que se llama Zero GPT, es decir, anti-GPT, por así decirlo, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a meter el mismo texto. Un segundito. Uy, creo que perdí el texto. Corrección de texto. Acá está. Ah, no. Este era. Detector de la IA. Ok. Vamos a colocar el mismo texto. El mismo contexto. Y, perdón. No le vamos a dar esto. No le vamos a decir que ese es un estudiante de 14 años, un nivel redactado en clase. No le vamos a dar más detalles, porque estas herramientas lo único que hacen es, dame qué cosa tengo que detectar, ¿no? Entonces me dice, enter text to check for AI and ChatGPT detección, ¿no? Entonces me está diciendo que simplemente meta el texto y él se va a arreglar y va a detectar si es IA. Entonces veremos qué hace, ¿no? Detectar texto. Veremos si funciona incluso en español. Entonces, me dice, tu texto ha sido escrito por un humano. Listo. ¿Qué les parece, digamos, no? Entonces, a ver, veremos si dándole un poco más de contexto, lo detecta. Aunque va a ser extraño, porque capaz que lo detecte con esto más, ¿verdad? Vamos a tratar de detectar texto. Bueno, no detecta. Parece que lo entiende. Él lo entiende que simplemente es parte del texto, ¿no? Y según él, no ha sido generado. Entonces, veremos la diferencia de nuestra herramienta de IA, ¿no? Entonces, esto va a ser un poco difícil porque es un texto pequeño, pero lo interesante es de que nosotros le estamos dando indicios poderosos, como por ejemplo, ese estudiante de 14 años, su nivel detectado en clase es que él genera textos cortos y a veces con errores ortográficos, ¿no? Entonces, veremos, continuemos. Me dice, análisis, confianza bajo, de que sea generado íntegramente por IA a que sea generado por IA. Observaciones. Presencia de errores ortográficos específicos. El texto contiene faltas como errores en tu descripción. ¡Ah, qué interesante! Él mismo me está detectando eso de los errores, ¿no? A ver, ¿dónde estaba con la H? Creo que no. Ok. Entonces, bueno, él está haciendo bien, ¿cómo les digo? Está siendo bien profundo en su detección porque está detectando errores hasta incluso de tildes, ¿no? Entonces, capaz de que yo tenga que ajustar mi prompt, ¿no? Lo que yo quiero que haga es detectar si ha hecho la IA o no lo ha hecho. Pero hasta el momento me está dando una presencia de errores ortográficos específicos que son muy pequeños, que a cualquiera se le podría ir. Veamos, simplicidad estructural y coherencia local. Las oraciones son cortas, directas y yuxtapuestas. Por ejemplo, nos dice, en La Paz hace frío, los animales viven allí. Carece de conectores complejos, introducciones elaboradas o conclusiones abstractas típicas de los textos generadas por IA, ¿no? Entonces, está interesante porque capaz de que este caso de uso no sea suficiente para que sea un buen caso de uso. Quizás necesitamos una tarea mucho más extensa, ¿no? Entonces, vamos a decirle que extiende esta información a 1000 palabras. 1000 palabras y que sea bien marcado con la generación de IA. Entonces, veremos qué nos entrega, ¿no? Yo solamente quiero un texto un poco más largo, más grande, ¿no? Entonces, veremos. Por si acaso, este me está dando una advertencia técnica porque este mismo generador de texto tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, veremos. Ok, ahora aquí tenemos un texto más grande, ¿no? Entonces, tenemos un texto más completo, ¿no? Los ecosistemas de Bolivia representan una de las reservas de biodiversidad más significativas, no solo a nivel regional, sino también a escala global.
la variedad de climas, bla, bla, bla. Está interesante, es un buen caso de uso, ¿no? Entonces, veremos hasta acá. Ok, vámonos al detector de IA. Editemos este mensaje. En vez de colocarle este texto pequeñito, vamos a editarlo y le vamos a colocar el texto más grande, ¿no? Ok, entonces, le vamos a decir, por favor, detecta si esta tarea fue generada con IA. Como contexto, te comunico que el estudiante que lo entregó tiene 12 años, perdón, tiene 14 años, en varias ocasiones detecté trabajos que tenían errores ortográficos y sus textos por lo general son cortos, pero este es más largo de lo habitual. Ok, veremos este caso rapidito, cómo lo hace. Entonces, vamos a pasar a unos prompts más complejos, ¿no? Por ejemplo, el caso de, no me acuerdo, creo que era Sofía, ¿no? El que me dijo, ahí, si es que me puedes ayudar, Sofía, tú me dijiste que tenías un caso de uso un poco más complejo, ¿verdad? Sí, Inge, sí, justamente, pero en el caso mío, más bien lo hemos estado aprovechando usar el ChatGPT para generar la parte de introducción, de los perfiles, digamos, porque los chicos para redactar, o sea, usar ellos el nivel de lenguaje que manejan es un poco limitado. Entonces más bien les ha ampliado a ellos el generar párrafos con Más rico, ¿no? sintaxis ya más adecuada y todo, sí. Sí, sí. Excelente, excelente. Ok, vamos a pasar a ese caso de uso entonces de momento. Muchas gracias, Sofía. Bueno, entonces, veamos cuál es la diferencia entre simplemente agarrar también este texto y crearnos un chat cualquiera, ¿no? Y decirle, por favor, ayúdame a detectar si esta tarea fue generada por un estudiante o fue hecha por IA. Vamos a ver la diferencia entre mi prompt y simplemente meterle en un chat, ¿ok? Ok, esperemos a que responda. Mientras tanto, veamos qué nos ha detectado nuestro prompt, ¿no? El que supuestamente tiene reglas, el que es más sofisticado, ¿no? Entonces me dice, vamos a ver su análisis, ¿no? Advertencia ética de nuevo, ¿no? Este análisis identifica indicios basados en patrones de escritura y contexto, no constituye una prueba definitiva de autoría por IA. El objetivo es abrir un espacio de diálogo formativo, ¿no? Entonces, análisis. Confianza. Aquí ya vemos una confianza medio alta, ¿no? Existen discrepancias significativas entre texto entregado y el perfil histórico del estudiante. Observaciones. Discrepancia de longitud y complejidad, ¿no? El texto efectivamente es considerablemente más extenso y estructurado que los textos muy cortos, habituales del estudiante, ¿no? Imagínense si yo le voy a dar un contexto más rico acerca del estudiante, porque el contexto aquí es muy pobre. Yo simplemente le estoy diciendo que tiene 14 años, con eso no pruebo nada. Puede ser que el estudiante sea muy aplicado, ¿verdad? En varias ocasiones detecté trabajos que tenían errores ortográficos. Puede ser que a cualquiera se le vaya en los errores ortográficos. Y sus textos por lo general son cortos, pero este es más largo del habitual, ¿no? Eso es lo que me ha llevado a las sospechas de que sí está usando IA, ¿no? Entonces, veamos qué hace. Cambio drástico en registro lingüístico, ¿no? El vocabulario utilizado, imperativo, dualismo, adaptaciones fisiológicas notables, erosión eólica, y la sintaxis fluida carecen de los errores ortográficos frecuentes en trabajos anteriores. Incluso hay un error tipográfico inusual para un hablante nativo o estudiante local. Fisiológicas remarcables, sin espacio, lo cual a veces ocurre al copiar o pegar de fuentes generadas traducidas automáticamente. ¿Qué les parece? Generalidad versus experiencia local. Aunque mencionas los elementos locales correctos, Ichu, Vicuña, Coca, El Alto, La Paz, el tono es excesivamente enciclopédico y distante.
Un estudiante de 14 años de la región suele incluir anécdotas personales, lenguaje más coloquial o percepciones subjetivas directas, mientras que este texto mantiene una objetividad académica constante, poco común de ese nivel etario, sin edición adulta, ¿no? Entonces, preguntas para el estudiante. Muy aparte de todo esto, que me viene bien a mí como docente, esto también es algo muy importante, porque en nuestro prompt lo hemos definido. Dice, preguntas para el estudiante. Veamos nuestro prompt. Dice, lo que debes hacer. Entonces, sugerir conversaciones formativas, no sanciones. Usar un lenguaje, incluir siempre advertencia ética, ¿no? Entonces, él me está diciendo que la respuesta que mi prompt adicionalmente me agregue preguntas para el estudiante, ¿no? Para que yo pueda conversar con él, ¿no? Y decirle, noté que este trabajo es mucho más largo y usas palabras como imperativo o dualismo, que son diferentes a tu estilo habitual. ¿Podrías explicarme qué significa para ti la palabra dualismo en este contexto y por qué elegiste usarla? ¿No? Entonces, quizás este caso de uso sea un poco rebuscado, pero ya nos da indicio de lo que de que construir nuestros propios agentes significa. Es decir, yo el día de mañana agarro este mismo agente, lo edito y voy a decir que, por ejemplo, en el formato de salida, agregue algo. Por ejemplo, él me agrega advertencia ética, confianza, observaciones, preguntas para el estudiante, acción pedagógica sugerida. Revisemos rápido. Me dice advertencia, análisis, preguntas para el estudiante, acción pedagógica sugerida. Entonces, adicionalmente yo le voy a agregar una regla. Le voy a decir que, aparte de la acción pedagógica sugerida, un segundito, me presente una conclusión de porcentaje del 1 al 100. Si es IA o no. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo procesa de nuevo, ¿no? Entonces, ahora hemos arreglado una regla. Yo he identificado que mi prompt necesita algo adicional, es decir, que yo necesito una métrica clara para ver si realmente es IA o no es IA directamente, del 1 al 100. Entonces, veremos qué hace, ¿no? Entonces, vamos a usar el dato anterior. Vamos a usar el texto anterior, ¿no? Que es este. Que es este. Un segundito. Ok, entonces, vamos a usar el mismo prompt. La diferencia es de que le vamos a agregar una regla adicional, ¿no? Que al final de cuentas me dé una conclusión del porcentaje del 1 al 100 si es IA o no. Entonces, la misma entrada. Por favor, detecta si esta tarea fue generada con IA. Como contexto, te comunica que el estudiante que lo entregó tiene 14 años. Esta es la tarea que le ha entregado, ¿no? Entonces, veremos cuál es la respuesta. Lo he colocado en modo de generación rápido. Entonces, vamos a ver. Me sigue mostrando advertencia técnica, me sigue mostrando análisis, me sigue mostrando preguntas para el estudiante. Hay algunas cosas que han cambiado. Por ejemplo, antes decía análisis de confianza medio-alto, ¿no? De indicios de posible asistencia o generación por IA. Ahora está un poco más seguro, ¿no? Entonces me dice, nota final sobre el porcentaje solicitado. Aunque mi protocolo estricto prohíbe dar porcentajes como veredicto definitivo, pues la IA no puede leer la mente ni ver el proceso de creación, basándonos únicamente en la discrepancia estadística entre el perfil del estudiante. Es decir, un niño de 14 años, errores frecuentes, textos cortos y la calidad del texto entregado. Nivel universitario, bachillerato avanzado, 0 errores, estructura perfecta. La probabilidad estimada de este texto ha sido generado de un total mayoritariamente por una IA del 95%, ¿no? Entonces, esto es interesante. Imagínense, yo estoy construyendo, sé que esto es un poco rebuscado porque es fácil, ¿no? Decirle, tiene 14 años y entregarle un texto tan avanzado, ¿no? Y obviamente va a detectar que sí, pero para
para este caso de uso quería demostrar cómo nos sirven los prompts. Los prompts nos van a servir para que constantemente esos análisis que se hagan puedan ser diferentes, ¿no? Puedan ser más ricos, puedan ser más útiles para nosotros, ¿no? Entonces, hasta este momento, yo pienso que podemos ir dándonos unos, ¿qué tal si nos damos unos 5 minutitos para poder abrir el micrófono y puedan hacerme algún tipo de preguntas, quieran conversar algún tipo de problema que ustedes tengan o quizás quieran desarrollar el caso de uso de, por ejemplo, Sofía quizás, o quizás podamos ir viendo otros tipos de agentes, ¿no? Para ver si es que realmente esta clase les está siendo útil. Entonces, les dejo 5 minutitos con el micrófono abierto. Pueden ustedes descansar o simplemente quedarse conmigo. Mientras tanto, los que quieran quedarse conmigo, charlemos un poco, ¿qué les parece? ¿Sí? Entonces, a ver, más o menos vamos a volver. Los que quieran volver van a volver dentro de 5 minutitos. Mientras tanto, quedémonos con las personas. Entonces, abran por favor sus micrófonos. Aprovechen para hacer sus preguntas. Quizás Mario, quizás Selene, quizás Carolino puedan interactuar, si es que están todavía acá conmigo. Hola, hola. Buenas noches, Disculpe, Isabel. no sé si me escucha. ¿Sí? ¿Cómo está? Yo quería hacerle una consulta respecto a esa transmisión de este curso. Me decía que se está grabando, ¿no ve? Sí, sí, Para volver a ver. Es que se ha sí. cortado, no se ha salido, tenía problemas del internet, creo. Entonces, quería ver si de repente me he perdido buenas partes, lo voy a volver a revisar. Ok, Y mi no se preocupe. pregunta era, Dígame. en el caso del chat GPT, simplemente te interpreta siempre y cuando le escribas una pregunta o si no como un mensaje claro, ¿no? Si es que, digamos, no le anoto muy bien la pregunta, no me lo va a responder como yo quiero, algo así más o menos, ¿no? Yo digo que es está yendo por el buen camino. Casualmente, ChatGPT está mal ahorita. Eso viene de los mismos sistemas de ChatGPT, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos ver OpenAI status. Entonces, aquí podemos ver, cada vez que no funcione algo, entonces aquí podemos monitorizar, ¿no? Si está funcionando o no está funcionando. Entonces, a su pregunta, sí. Cuando usted, por ejemplo, ChatGPT, la respuesta que usted va a obtener va a ser tan buena como la pregunta que le ha hecho. Es decir, no es lo mismo que usted coloque un análisis general, es decir, hace un momento estábamos analizando cómo haría la IA cuando yo le entrego algo como esto. Miren, no tienen ningún prompt aquí, no tiene un sistema de reglas definido. Simplemente yo le dije, por favor, ayúdame a detectar si esta tarea fue generada por un estudiante o si fue hecha por la IA. Entonces yo le puse, no le estoy dando más contexto, simplemente le he puesto cualquier mensaje, ¿no? Entonces él me va a entregar información, me va a entregar, miren, qué extenso es. Uno, es extenso, no tiene un formato específico, ¿no? De respuesta. Me está dando algunos detalles, me está dando alguna estructura, me está dando algún tipo de información que sí es útil. Estoy seguro que lo va a detectar, incluso lo ha detectado, ¿no? Me dice 85-90%. La diferencia es de que no está cumpliendo las reglas que nosotros querramos, ¿no? Entonces, ChatGPT o cualquier sistema, tú le metes algún tipo de pregunta, algún tipo de idea que tú estés desarrollando, él te va a responder. Ahora, qué tan buena sea su respuesta va a depender mucho de qué tanto contexto tú le has dado, ¿no? De cómo está construida tu pregunta. Si tu pregunta es ambigua, si tu pregunta tiene errores ortográficos, de seguro ChatGPT te va a responder, pero va a ser distinto si tu pregunta está bien estructurada, bien formada, bien hecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo a ver, un segundito.
Hasta ahí ¿respondo, Isabel? ¿He respondido? ¿Te he respondido? ¿O necesitas algún tipo de aclaración adicional? Sí, está bien, gracias. Sí, eso es lo que más o menos he entendido también. Perfecto, muchas gracias. Sí, No, está bien, gracias. De todos modos voy a volver o sea, lo más no, importante aquí es practicar, ¿no? Ese es el problema. exacto. No tengo una computadora como para practicar y en el mismo celular no puedo tampoco hacer ese mismo ejercicio. Pero sí lo voy a practicar, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sí, no hay problema, no hay problema. Ok. ¿Alguien más? Profesor, Ingeniero, sí, Dígame, perdón, Mario. profes, Álida primero, ingeniero. Ah, ya, ok. Alida, gracias, gracias. mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo está? Una duda que tenía, el gestor, la creación de un gestor, de un asesor, me he perdido la primera parte, pero ¿cómo podemos agendarlo, agenciarlo ya en cualquiera de las Perplexity, qué sé yo, en ChatGPT, en el Grok, no sé, en el que utilicemos? ¿Cómo creamos al asesor o el gestor para que ya esté habilitado directamente y nosotros podamos acudir a él, ¿no? Cuando lo veamos necesario? Eso, profesor, no sé si esta pregunta es pertinente al avance que ha tenido durante esta sesión. Gracias. Sí, excelente. Entonces, mire, lo único que tiene que hacer es tener el prompt o construir el prompt. Es decir, veamos algo interesante que he hecho. He hecho un metagente acá. Este es un metagente. ¿Qué significa un metagente? Un metagente significa que es un agente especializado en crear otros agentes. ¿Ok? Entonces, el día de mañana yo voy a usar Grok. A ver, vámonos a utilizar Grok. Vámonos ahí entramos en tu ejemplo, ¿no? Para que quede esto bien claro. Es decir, yo estoy utilizando ya sea ChatGPT, DeepSeek, Cloud, Grok, Perplexity, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? O uno de dos. Yo construyo mi sistema para resolver un problema, ya sea construyéndolo desde cero o ya teniendo un prompt. ¿Ok? Vamos a construir un prompt. Es decir, yo tengo este agente para que me crea otros agentes. Entonces, le voy a preguntar, perdona, Alida, tu caso de uso, tu problema, ¿cuál era específicamente? Me dijiste un agente gestor. Gestor, pero ¿de qué? ¿De qué tipo de datos? Perdón. Ok. Yo creo que es pertinente según el área, ¿no? Crear un asesor y en este sentido, como docente de universidad, ¿no es cierto? Necesito, por ejemplo, pautas ya programadas para, no sé, lo que acabamos de ver, ¿no? Descubrir si están han tenido inteligencia artificial para el Oficial. desarrollo de sus trabajos. Ya, ese por un lado. En otro, la generación, no sé, pues de temas de investigación, de posibles temas de investigación que tengamos para que los jóvenes puedan desarrollar en función a los Ok. posibles temas o títulos. Esa sería otra área, una es investigación y la otra es control más o menos de la IA. Entonces, yo quería ver la construcción ya previa de estos agentes, tenerlos listos o estos asesores, y ahora conozco, ¿no?, el término de metagente, ¿cierto? Metagente, sí. Ajá. ¿Ya? Entonces, sí, ese proceso, ese procedimiento quiero saber para ya tenerlo establecido, ¿no? Y ser más eficiente cuando esté revisando los objetivos, ¿no?, que tenga con los jóvenes. Ok, ya le he entendido muy bien. Ok, entonces haremos esto. Este es un prompt que cualquier persona lo va a usar. Vamos a usarlo en Grok, ¿ok? Entonces yo agarro este prompt, me voy a Grok o ChatGPT o lo que tú quieras, le voy a poner. Simplemente lo estoy pegando, ¿ok? No importa, incluso aunque se me ha desconfigurado un poco. Lo bueno es de que yo estoy usando acá formato Markdown. Voy a escribirlo acá rapidito, a ver.
¿Qué es el formato Markdown? Rapidito para poderles explicar, ¿no? Markdown es un lenguaje de marcado ligero, entonces tiene estructura, tiene una estructura, es decir, que cuando él detecta un numeral, significa que este texto va a ser en mayúscula, ¿no? Entonces, ¿él cómo lo interpreta? No es lo mismo que yo meta todo ese texto, a que yo le ponga, por ejemplo, estos numerales, porque miren, mi prompt tiene una estructura, ¿no? Entonces, mi prompt tiene una estructura de numeral, significa que esto es título. Entonces, si yo le coloco numeral, numeral, significa que el padre es este, el hijo es este. Entonces, cuando él me construya algo, va a tener referencia, ¿no? De títulos, subtítulos, tal como una persona lo entendería en un trabajo, ¿no? Entonces, volveremos acá a Grok. Este es el sistema, este es el prompt que yo tengo, ¿no? Para poder construir metagentes, ¿no? Dice, identidad nuclear. Eres un metacreador, un agente especializado en diseñar prompts para nuevos agentes de IA enfocados en tareas educativas. Tu tono es creativo, estructurado y pedagógico. Tu función es permitir que los docentes creen sus propias herramientas de IA personalizadas, ¿no? Entonces tiene su contexto operativo, cómo va a trabajar, tiene un protocolo de razonamiento, que es decir, digamos, lo leeremos acá, está más ordenado. El protocolo de razonamiento, ¿no? Antes de emitir el análisis, debe seguir estos pasos internamente. Recibir el contexto del texto, nivel educativo, tipo de asignación, estilo habitual, si se conoce, analizar patrones de escritura. Vaya, son varias reglas. Vamos a ver cómo lo interpreta Grok, ¿ok? No, qué rápido, la verdad, ni siquiera yo me lo había esperado que esta gente de Grok sea tan rápido. Listo, ya lo ha consumido. Consumir significa que una vez que yo presioné Enter, él ya me ha entregado la respuesta. Y me dice, entendido, soy un agente experto en diseño de prompts llamado Edua IA Metacreadora. Estoy listo para crear tu agente personalizado. Describe de 1 a 2 frases qué debería hacer tu agente, tu nuevo agente especializado y para qué contexto educativo lo necesitas. ¿Qué les parece? Entonces, hasta incluso esta información está definida en mi prompt porque él específicamente tiene que decir protocolo de iniciación. Al recibir este prompt por primera vez, tu única respuesta debe ser exactamente entendido. Soy un agente experto. Es lo mismo. Entonces, crearemos nuestro agente, ¿no? Entonces, quiero un agente que me permita construir todo el contenido académico de la clase de esta semana, punto. Los estudiantes son bachilleres, son universitarios. Sí, son universitarios de segundo año de finanzas. Adicionalmente, necesito estrategias pedagógicas para llevar a cabo el desarrollo de la clase de manera más dinámica y divertida para los estudiantes, ¿no? Entonces le estoy diciendo que me cree un agente para que pueda construirme todo el contenido académico de una clase, ¿no? De esta semana. Los estudiantes son universitarios de segundo año de finanzas. Adicionalmente, quiero que utilice estrategias pedagógicas para llevar a cabo el desarrollo de la clase de manera más dinámica y divertida para los estudiantes, ¿no? Veremos qué nos entrega, a ver. En teoría, me va a entregar un prompt que yo después lo pueda consumir rápidamente, ¿no? Entonces, me lo está construyendo. A ver, vamos a ver qué reglas construye para este agente. Entonces, a ver, aquí vamos a construir unos datos. Permítame un segundo. Desarrolla un escenario
hipotético. Estoy creando mis datos de prueba para poder usar ese agente, por si acaso. Denme un segundito. Desarrollo un escenario hipotético para una docente donde requiera construir un escenario hipotético, o desarrolla un contexto hipotético en una universidad. La clase será de finanzas. El docente tiene N estudiantes y cada uno de ellos tiene un nivel distinto de formación, ¿no? Entonces, básicamente le estoy diciendo, es decir, invéntate, ¿no? Entonces, esperemos a que con eso vamos a usar nuestro metagente. Entonces, bueno, vayamos a nuestro metagente, ¿no? Entonces me dice, quiero un agente que me permita construir un entorno, el contenido académico de la clase de esta semana, ¿no? Los estudiantes son universitarios de segundo año de finanzas. Yo le estoy dando cierta información, ¿no? Le estoy diciendo que es para el área de finanzas y que el entorno es universitario, ¿no? Adicionalmente tenga estrategias pedagógicas para llevar a cabo el desarrollo de la clase de manera más dinámica, ¿no? Entonces veremos qué me ha entregado, ¿no? Dice, genial, entendido. ¿Quieres un nuevo agente especializado que actúe como asistente constructor de clases? El agente deberá generar todo el contenido académico completo, incluir estrategias pedagógicas. Para que el agente quede 100% personalizado, súper preciso y útil para ti, necesito aclarar 3 aspectos claves antes de diseñar el prompt completo. Esto está muy interesante porque a veces cuando yo utilizo otros modelos, a veces él no me hace estas preguntas de aclaración. En este momento, Grok me está diciendo, para que yo genere este agente, necesito que aclares cierta información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema específico de la clase de esta semana? ¿Qué formato de salida prefieres? Por ejemplo, diapositivas PowerPoint, hay alguna restricción o preferencia, ejemplo, duración. Una vez que me respondas estas 3 preguntas, ok, vamos a ver acá. Ok, entonces, veremos. Contexto del curso. Este es el contexto del curso. Esto es un escenario hipotético, ¿no? Que la misma IA me está ayudando a generar. Me dice, la clase de finanzas corporativas 1 se caracteriza por tener una brecha significativa en los conocimientos previos de los ingresantes. El programa asume que todos tienen bases de álgebra y contabilidad básica, pero en realidad del semestre revela 3 grupos distintos, ¿no? Me dice, grupo A, base sólida, vienen de colegios técnicos o han llevado cursos avanzados de matemáticas. Grupo B, clase intermedia frágil, tienen nociones básicas pero olvidadas o confusas. Grupo C, base débil, reorientación. Estudiantes que cambiaron de carrera de Derecho a Artes de Administración. Imagínense, estudiantes de Derecho o Artes a Administración y carecen de fundamentos cuantitativos, ¿no? Entonces, incluso me está dando un listado de estudiantes. Esto es data inventada, pero me sirve, ¿no? Imagínense que yo haya determinado esta información de mis estudiantes y cuando use este agente especializado en que me forme el desarrollo académico, va a considerar toda esta información. Entonces, ahí es la diferencia donde, por ejemplo, no me acuerdo si era Carmen perdón, Isabel, creo que me dijeron, ¿no? ¿Cómo debo preguntar a la IA? Entonces, cuando se hagan esa pregunta, tienen que darle contexto a la IA. Le tienen que situar en su lugar, en su espacio problemático, ¿no? Entonces, va a ser interesante utilizar estos datos. Vamos a utilizarlos. Mire, incluso hay estudiantes, ¿no? Dice Carlos M., edad 22, ex ingeniero de sistemas, reorientado, nivel matemático muy alto. Entonces tenemos una gran variedad entre estudiantes que tienen conocimientos altos, bajos y demás. En teoría, esta información ha sido analizada por un docente. Él conoce a su clase, ¿no? Después, ¿qué más? Dice, dinámicas de clásica observadas para simulación. El problema de la pizarra. Cuando el docente plantea un ejercicio valor presente neto, los estudiantes X terminan en 3 minutos y piden en la siguiente clase. De hecho, está muy completo esto. Veremos qué hace con esto. Entonces, acá. Una vez que me respondes, este es el contexto.
Este es el contexto de mi clase, ¿no? Entonces veremos qué tenemos acá, ¿no? Copia la tabla de estudiantes, esto lo borraremos, no me funciona. Guía de análisis para tu agente de la IA. Bla, 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 bla. Ok, entonces le estamos diciendo, ¿no? Un ratito, esto lo quitaremos. Ok, resumen de escenario genérico, ¿no? Universidad Privada San Simón del Sur, ficticia, Cochabamba, Bolivia. Materia, finanzas corporativas, semestre 4. Docente, doctor Roberto Méndez, ¿no? Datos generales, perfil de la clase. La clase de finanzas corporativas se caracteriza por no tener una brecha significativa y bla, 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 ¿no? Entonces, veremos cómo me genera, ¿no? Vamos a ver. Entonces, perfecto, me dice, ¿no? Gracias por compartir el contexto tan detallado y rico del escenario de tu clase en la Universidad Privada San Simón del Sur. He analizado todo, la heterogeneidad extrema de los 15 estudiantes, con perfiles desde bases muy débiles hasta muy sólidas. Los desafíos observados, bloqueos en fórmulas, diferencias en velocidad, participación cualitativa versus cuantitativa, uso de Excel y la necesidad de nivelación automática más contenido adaptativo, ¿no? Entonces me dice, propósito del nuevo agente. El nuevo agente va a llamarse EduIA Finanzas Constructor, ¿no? Constructor de clases adaptativas en finanzas corporativas, ¿no? Este agente especializado será tu agente personal para diseñar clases semanales completas de finanzas corporativas 1. Para cualquier tema de la semana, generará todo el contenido académico completo, objetivos, teoría, ejemplos, ejercicios adaptados por niveles, materiales para estudiantes, evaluaciones. De hecho, wow, parece completo. Veremos. Prompt listo para copiar, ¿no? Recuerden, yo le he pasado quizás un contexto rico acerca de mi clase, pero él se va a encargar de crear este prompt. Este prompt no existía antes de darle esa información. Ahora, ¿qué tengo? System prompt dice, ¿no? Entonces, identidad nuclear. Eres un constructor de finanzas, ¿no? Un agente experto en el diseño de clases completas, bla, bla, bla. Ok, tenemos nuestro prompt, ¿ok? Nuestro prompt tenemos. Son siete puntos, ¿no? Entonces, voy a tratar de usarlo. Voy a copiarlo. Voy a duplicar la pestaña para crearme otro chat y para que ustedes desde cero vean cómo funciona este prompt. Le voy a colocar este prompt, ¿no? Es el prompt que me ha generado el propio Grok. Entonces, formato de respuesta, use emojis y tablas, ¿no? Entonces, permítame entender un poco qué cosa espera. Dice, ¿cómo probarlo? Copia todo el prompt anterior al nuevo chat. Prueba con este ejemplo. Tema de la semana, valor presente neto, BPN y valor futuro. Incluye interés compuesto y aplicación en proyectos de inversión. Es algo quizás un poco muy del campo, ¿no? Entonces, veremos. Él dice que le colocamos el prompt, le demos enter, que consuma el prompt y me dice, entendido, soy IA Finanzas Constructor, tu asistente especializado en construir clases completas y dinámicas de finanzas corporativas 1, adaptadas a este tipo de adaptadas a la heterogeneidad de tus estudiantes. Indícame el tema de la semana y cualquier preferencia adicional, duración, enfoque, herramientas disponibles y te genero el plan completo con contenido adaptativo y estrategias gamificadas, ¿no? Parece muy genial. Entonces me dice, le pongo algo tan sencillo como tema de la semana, valor presente neto, BPN y valor futuro. Entonces veremos cómo lo procesa. Al parecer Grok es muy rápido. De hecho, muy rápido que los otros. Pero quizás es porque está utilizando el agente automático. Él dice que está utilizando para respuestas más rápidas, ¿no? A veces cuando yo le pongo en experto, él lo va a pensar más. Entonces, voy a editar la pregunta, le voy a colocar en experto y le voy a enviar, ¿no? De nuevo. Entonces, en teoría, se va a tomar un poco más de tiempo. ¿Ven cómo está pensando? Está analizando. De hecho, yo puedo ver su fase de razonamiento, ¿no? Me está diciendo, el BPM descuenta. Realmente esto no les tiene que interesar mucho. Pero bueno, él antes me ha entregado una respuesta en 2 segundos. Ahora lo ha pensado 13 segundos, ¿no? Quizás sigue siendo poco. Está bien para mí, pero al menos se ha tomado más tiempo para pensar, ¿no? Entonces me dice, ok, perfecto. Tema de la semana, valor presente neto, BPN y valor futuro. Incluye interés compuesto y aplicación en proyectos de inversión. Aquí tienes el plan completo de clase, diseñado especialmente para tus 15 estudiantes de finanzas corporativas 1 de la ciudad privada San Simón del Sur.
Todo está adaptado a la heterogeneidad del grupo con fuerte énfasis en Excel, ¿no? Herramienta tanto que valora el doctor, o sea, el docente, ¿no? Y casos reales de latinoamericanos bolivianos, ¿no? Dice, plan de clase general, objetivos de aprendizaje, cognitivos, procedimentales, actitudinales, contenidos teóricos clave. Ejemplo de un boliviano, ¿no? Ejemplo boliviano. Una microempresa de Cochabamba invierte 50.000 en maquinaria para producir quinoa orgánica. Tasa de descuento 12% anual, flujos de caja proyectados en 5 años, ¿no? Entonces me dice, cronograma detallado de 90 minutos, ¿no? Tiempo, de 0 a 10 minutos voy a hacer una actividad. Inicio motivador, detalle. Voy a mostrarles un video corto de 1 minuto de un emprendedor boliviano que perdió dinero por no descontar flujos. Pregunta, ¿preferirías 10.000 hoy o 15.000 en 3 años, ¿no? Teoría clave, práctica guiada en Excel, actividades gamificadas, 4 actividades por equipos mixtos, ver sección C. Entonces me dice ver sección C, esta es la versión C. Veremos la sección B. Materiales para esos estudiantes, 3 versiones adaptadas. Analogía, versión refuerzo. Ana, Luis, incluso, ¿se acuerdan que yo le di a este prompt, yo le di información de mi clase? Entonces, él está incluyendo esa información, ¿no? Entonces me está diciendo que para Ana, Luis, Diego y Fernanda y Camila, voy a usar la analogía. Tu plata es el... ¿Por qué? Porque seguramente es el grupo C, ¿no? Son el grupo de los quizás rezagados, ¿no? Algo así más o menos está interpretando, ¿no? Entonces me dice, analogía. Tu plata es el colchón versus el banco. Entonces me está dando formas de cómo llevar la clase, ¿no? Paso número 1, dibuja una línea del tiempo, la calculadora simple primero, luego del Excel, guía una página con 5 pasos y un ejemplo, ¿no? Entonces, como pueden ver, es bastante extenso, hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que estar seguro que si esta información realmente me es buena. No quiero vender la idea de que acá está mi prompt, lo ha generado un metaagente, pero mi respuesta sea la que yo quiero. Para que funcione nuevamente, ustedes tienen que leer la analogía, porque la analogía no es más que ustedes como profesionales poniendo reglas claras, reglas estrictas. Es decir, si yo soy un profesor de literatura, seguramente que este metaagente va a ser especializado en literatura y un experto y un docente en literatura tiene que leer mínimamente su prompt, ¿no? Entonces, para que realmente se adapte a sus necesidades. Pero al final de cuentas, miren, hemos obtenido un agente, un metaagente tan grande, tan extenso, y al parecer bastante complejo en cuanto a análisis, partiendo de un generador automático. Entonces, si ahora le digo, por ejemplo, genera otro agente especializado para poder hablar con los padres de familia de un estudiante X, de manera que el estudiante, cuando vuelva a clase, los padres posiblemente lo hayan apoyado, ¿no? Entonces, es algo muy mío, muy de mi mente, digamos, ¿no? Con esto me estoy imaginando que sea un agente que sea especialista para que me ayude a identificar cómo hablar con los padres, digamos, ¿no? Cómo hablar con los padres y que yo tenga constancia de que cuando el estudiante haya llegado, seguramente los padres lo han reforzado al estudiante o le llamaron la atención. Seguramente el agente me va a dar cosas como son tareas que el padre de casa en casa tenga que hacer al estudiante, y yo en clase le diga al estudiante, oye, muéstrame esas tareas que te ha mandado a hacer el padre, ¿no? Entonces veremos qué nos ha construido. Primero tienen que ustedes analizar qué cosa ha construido, ¿no? Entonces analicemos. Entiendo exactamente lo que necesitas. Un segundo agente especializado que te permite generar comunicaciones efectivas y estratégicas con los padres de cualquier estudiante X. El objetivo es crear mensajes empáticos, claros y accionables para que los padres se sientan aliados, entiendan la situación de su hijo y puedan aplicar apoyo concreto en casa. Es decir,
repaso sencillo, motivación práctica diaria, etcétera, ¿no? Así cuando el estudiante regrese a clase ya habrá recibido refuerzo familiar y llegue más preparado y motivado. ¿Qué les parece, no? Entonces, aquí tengo más información, pero aquí ya está mi prompt listo para probar. Entonces, yo voy a copiar el prompt, me voy a ir acá a Grok, me voy a crear un nuevo chat para que podamos hacerlo desde cero. Entonces, yo pongo mi prompt, le doy Enter, ¿no? Entonces, para ver si está funcionando y tengo que ver si está respondiendo de acuerdo a mi criterio, ¿no? Entonces, el 7 me da esa indicación. Formato de respuesta. Ok. Entendido. Soy el educador comunicador de padres, tu asistente especializado. Perfecto, me he entendido. Entonces, ¿qué quieres que ajuste? ¿Qué quieres que ajuste el tono? ¿Quieres que prepare algo? A ver, vamos a ver un segundito. Ok. Ok, denme un segundito. Prompt, listo. ¿Cómo probarlo? Me estaba sugiriendo, ¿no? Estudiante 03, Ana. Está bloqueándose con las fórmulas básicas del valor presente, no neto. Quizás esto sea más que todo para un contexto más para educación inicial, digamos, ¿no? Porque ahí los padres siempre están más cerca a los hijos, ¿no? Entonces yo podría decirle, hola, tengo problemas con el estudiante Juan. Juan, este es muy problemático en clase. Constantemente interrumpe, se pelea con los compañeros y yo necesito que sus padres tomen cartas en el asunto. Bueno, quizás no sea lo que ustedes, profesores, pongan, pero yo me imagino, digamos, si tuviera algún escenario en particular, usando este agente, a ver qué nos entrega, digamos, ¿no? Supongamos que la situación es más compleja, ¿no? Entonces, generemos un dato sintético para eso. Tengo otra agente, entonces, genera un caso hipotético de un estudiante problemático de nivel inicial. Entonces, me entregas un contexto rico para poder, un contexto rico, ¿no? Entonces, vamos a generar un dato sintético, o sea, es decir, nos vamos a inventar los datos de nuevo, ¿no? Con este agente. Entonces, datos generales. Yo pienso que esto sería mucho mejor que simplemente decirle al estudiante, ¿sabes qué? Yo tengo un estudiante, Juan, es muy problemático en clases. Entonces, usaremos este dato, ¿no? Supongamos que yo soy el estudiante y he creado, y he generado esta información. Yo mismo lo he analizado del estudiante, ¿no? Entonces dice, nombre, Mateo, edad 4 años, 4 años. Bueno, está bien, excelente. 4 años, 3 meses, género masculino, lengua materna, quechua. Habla predominantemente en casa, español, exposición limitada intermitente, escolaridad primer año. Docente titular, Elena. Auxiliar en aula, señora Carmen. Contexto sociofamiliar, antecedentes, ¿no? Mateo vive en una vivienda de autoconstrucción de la zona sur del Alto, en un entorno de alta densidad poblacional. Estructura familiar, bueno, esto es muy extenso, no sé si ustedes lo harían así, pero bueno, ya tenemos algunos detalles, ¿no? Para poder proporcionar, ¿no? Entonces, factores de riesgo detectados. Descripción conductual detallada. El problema, Mateo ha sido derivado a la dirección del centro educativo tras 6 semanas de observación debido a patrones conductuales que interrumpen sistemáticamente la dinámica del aula. Agresividad, desregulación emocional, berrinches, barrera, comunicación, aislamiento, riesgo de incidentes críticos. Bueno, es bastante, la verdad. De hecho, podemos obtener algo muy interesante si es que uno se da la tarea de poder generar toda esta información de su estudiante, ¿no? Entonces, guía de análisis para tu agente de IA. Entonces, copiamos todo esto. Ok, supongamos que este es una información real. Usaremos nuestro prompt, ¿no? Entonces, vamos a editar esto. Él me está diciendo, ¿quieres que ajuste? Entonces me dice, Ana, entonces, trabaja con el contexto de este estudiante. 2 puntos, abro 3 comillas, lo meto, envío, ¿no? Entonces veremos qué nos hace. Recuerden que estamos utilizando el experto, ¿no? Es decir, piensa más, su respuesta en teoría sería mucho más precisa, ¿no? Entonces veremos qué nos devuelve.
Por si acaso, no se preocupen si esto está siendo un poco complejo. Yo voy a pasarles un video para poder hacer esto de una forma un poco más sencillo, para que se adapte a cualquier nivel de persona, ¿no? Entonces, no se preocupen. Bueno, continuemos con el análisis. Ingeniero, Dígame, sí, yo quería hacer, dígame, bueno, Mario. una aclaración y una consulta. Primero, la compañera creo que sí lo puede hacer en Gemini, se pueden crear gens especializados, ¿no? Hay una parte en la que se crea el prompt, todo más se tiene que poner para qué sirve y después ya en las instrucciones de tal estudiante poniendo su trabajo se puede sacar, sí, se puede personalizar. Ahora aquí no sé si en este grupo se podrá. Y la segunda, es necesario cuando se crea aquí el programa maestro para sacar el que se llama para traducir. Aymara podría ser, porque a nosotros nos piden en trabajos académicos que traduzcamos la primera parte en Aymara, entonces Ya. es necesario que pongamos un texto, digamos, de un libro, un diccionario de Aymara, quechua, sería mejor. Esas Tiene- serían las dos cositas. buena pregunta. Usted me está presentando un caso donde hablamos de que el lenguaje aymara no es algo que sea dominado quizás en todo el mundo y veremos. Vamos a estar creando vamos a terminar de leer esto un poco que nos ha entregado y crearemos un agente para eso, justamente. Respondiendo a su primera pregunta, si esto lo puedo hacer con Gemini, perfecto que sí, no hay ningún problema. Como les demostré, simplemente aquí la clave es el prompt, es copiar y pegar, ¿no? Ya sea en Gemini, en ChatGPT, en Grok, en cualquiera de ustedes, los lenguajes, estos tipos de sistemas están hechos para poder funcionar de, de una manera en la que es tan sencillo hablar con ellos, ¿no? Entonces, no se preocupen de la herramienta que estén usando, ¿no? Lo que tienen que preocuparse es del prompt, de las reglas, de cómo va a operar su respuesta. Entonces, aprovecharemos, rapidito, vamos a hacer un agente traductor del español al aymara, ¿verdad, Mario? Sí, sí, por favor. Un agente traductor del español al aymara. En primera instancia, yo voy a verificar si Google Translate ya tiene, ¿no? Eso, vamos a ver, no creo. Oh, sí, ya lo tiene. Entonces, quizás para su caso, si solamente quiere una traducción del español, perdón, del aymara al español creo, ¿no? Sí, sí. Y del Al es- español al aymara. y del español al aymara, ¿verdad? Entonces, a ver, Sí, veremos. Dígame. ingeniero, sí, es muy bueno esta herramienta, he utilizado, pero hay algunas partes en las que no es muy exacta. Entonces, Ya. como nosotros necesitamos traducir para, como es un trabajo académico, En yo qué le decía, sentido, perdón, en qué sentido no es exacto? Es decir, por ejemplo, qué usted ha detectado para que no sea en la exacto? escritura, en la Ya, en la escritura escritura. es donde me observaron, sí. Ya. La verdad ahí me he puesto entre las cuerdas, porque mire, al ser el Aymara, deberíamos tener, no sé si estos sistemas estén muy optimizados, pero lo que yo le podría decir es, uno, bueno, si ya tiene conocimiento del Translate, entonces que su agente traductor del español al aymara o viceversa, viceversa, ¿no? Un agente traductor del español al aymara y viceversa. Espera, crearemos el prompt, ¿no? Ok, ya tenemos el prompt, entonces vamos a editar una regla de su prompt, ¿no? Vamos a editar una regla de su prompt y vamos a colocarnos en un chat nuevo. Un chat nuevo, vamos a colocar su prompt, pero yo quiero que usted haga lo siguiente. Quiero que usted utilice este prompt, lo voy a pasar en el chat, y que ahí, que lo lea biencito, y que arregle, y que usted llene una regla adicional, es decir, usted le puede colocar digamos que este sea el 8, y este que sea, vamos a colocar una regla adicional, vamos a colocar el 7, ¿no? El 7. Entonces, vamos a decirle, preste atención a la escritura.
Vamos a construir una regla. Preste atención a la escritura, ¿no? Entonces, aquí ya es responsabilidad del experto definir las reglas, ¿ok? Entonces, si usted ha detectado que los sistemas tienen problemas en las escrituras, usted debe saber en qué lugares exactamente. Agarre el prompt, coloque las reglas específicas y trabaje. El resultado quizás no sea el resultado que usted espere, pero es responsabilidad de nosotros de nuevo editar el prompt. Entonces, yo me voy de nuevo al prompt, lo edito, creo reglas, cambio. Entonces, ahí viene lo poderoso, digamos, de crear las herramientas, ¿no? Entonces, espero que le pueda ayudar a Mario, porque sinceramente ya es un campo donde el experto ya tendría que venirse y tendríamos que hacer varias pruebas, ¿no? Determinar varias pruebas, pero al menos yo ya le estoy dando más o menos un indicio de cómo operar. ¿Está bien, Mario? ¿Le sirve esto? Ok. Sí, muchísimas gracias. No se preocupe. De todas maneras, ya está el prompt en el chatcito. Ya, ok. Volvamos a nuestro caso del estudiante, ¿no? Veremos qué cosa ha generado, ¿no? Entonces, entendido, sin embargo, responde a Mateo, un niño de 4 años, meses, bla, 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 en alto congreso, mi rol. Miren, nuestro prompt inicialmente, el que hablaba con los padres, estaba definido. Perdón, aquí yo he cometido un error. Está definido por un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, yo le he puesto de que es un niño de 4 años y 3 meses, ¿no? Entonces me dice, cambiar el estudiante correcto de finanzas o mantener este caso Mateo. Entonces, incluso yo puedo hacer cosas como adapta vamos a hacer algo un poco experimental. Adapta el prompt original al caso del estudiante de 4 años. Vamos a forzar al sistema que, independiente a que esto estaba construido desde la perspectiva de estudiantes, de finanzas y demás, el caso de usos es uno de 4 años. La IA debería adaptarse, ¿no? Lo ideal sería, ¿no? Construir la información correcta, pero vamos a ver, dejaremos que la IA lo haga, ¿no? Entonces, mientras tanto, cualquiera si tiene alguna pregunta, entonces hágamelo. Creo que las clases son hasta las 10, ¿no? Entonces ya vamos a llegar a las 9. Vamos a tener un descanso a las 9 en punto, hasta las 10, de unos 10 minutitos, por favor. Y pueden hacer lo que ustedes quieran. Sin embargo, yo me voy a quedar aquí en clase, voy a apagar mi cámara y cuando ustedes tengan alguna pregunta, simplemente yo les ayudo, ¿ok? Entonces, ya vamos a llegar, faltan unos 6 minutitos para las 9, ¿ok? Ok, veamos qué hace este prompt. Dice, System Prompt. Miren esto. Adapta el prompt original al caso del estudiante de 4 años. Entonces, él ya ni siquiera ya está usando su prompt. Entonces, directamente está infiriendo acerca de mi estudiante de 4 años y me ha generado un prompt. Entonces me dice, System Prompt, comunicador padres adaptado a nivel inicial, Mateo, ¿no? Entonces, es restricciones de estilo, protocolo, formato de respuesta, pero no adaptado y listo. Ahora puedo actuar bajo este rol. ¿Quieres que te prepare el primer mensaje para los padres de Mateo o prefieres que ajuste algo más en el prompt? Ok, entonces ya tenemos nuestro promptcito donde es un comunicador a los padres. Él supuestamente es experto en comunicación empática, estratégica y efectiva con la madre y la abuela de Mateo, niño de 4 años, 3 meses. Él ya tiene un contexto, es decir, que trabajas en un centro educativo inicial. Mateo vive en una vivienda, protocolo de razonamiento. Él ya sabe, ya está operando. Entonces, vamos a decirle. Él me está preguntando, ¿no? Ahora puedo actuar bajo este rol. ¿Quieres que te prepare el primer mensaje para los padres de Mateo? Y yo le voy a decir, adelante, ¿no? Entonces, recordemos quién es Mateo. Mateo es un niño de 4 años, problemático, que tiene agresividad física, muerde, pellizca, empuja, tiene desregulación emocional, berrinches, y veremos cómo este agente comunicador de padres me ayuda a poder comunicarme con los padres. Entonces me dice,
Entendido. Soy comunicador, generar comunicaciones empáticas. Indícame, perdón, en generar comunicaciones empáticas efectivas con la madre y abuela. Indícame cualquier detalle de la situación actual en el centro, un incidente reciente. Ah, perdón, tengo que meterle de nuevo el contexto. Deme un segundito. Descripción. Le voy a colocar descripción conductual detallada. Es decir, le vamos a colocar registro de incidentes críticos. Hasta acá. Entonces él me está preguntando, me está diciendo, indícame cualquier detalle de su situación actual en el centro, un incidente reciente, y te prepara un mensaje listo. Entonces yo le voy a decir, Mateo ha sido derivado a la dirección del centro educativo tras 6 semanas de observación, pellizca, su expresión del español es muy limitada, frases de 2 palabras, mío, no quiero. Entonces veamos qué nos responde. Aquí vemos su proceso de pensamiento, 8 segundos, 10, está preparando acciones y listo. Después de 11 segundos me dice, ¿no? Dice, hola doña, ¿qué les parece? En el contexto boliviano. Hola doña, nombre de la ama. La verdad, esto está muy mal. De hecho, tendríamos que simplemente darle una regla, ¿no? Que al final de cuentas tendría que ser más profesional en la forma de la comunicación o que tenga más respeto, porque quizás las personas puedan malinterpretar, pero no importa. De nuevo, depende de mí que mi prompt, depende de mí que mis reglas sean exactas, precisas, para lo que yo quiero. Y ahí es cuando yo les dije, ¿no? Tenemos que iterar, tenemos que probar con uno, ver cómo es la respuesta, seguir probando hasta que más o menos obtengamos un buen resultado, ¿no? Entonces, de todas maneras, hola, señora mamá. Soy la licenciada Elena Mamani, docente de Mateo, ¿no? Quiero contarle algo bonito primero. Mateo es un niño lleno de energía y curiosidad, que explora todo con ganas. Además, cuando habla en quechua, se nota que entiende y se expresa muy bien. Eso nos ayuda mucho a nosotras, ¿no? En estas semanas he visto que Mateo se pone muy nervioso cuando algo no le sale como quiere, como no tener un juguete o cambiar de juego. Entonces muerde, empuja, llora mucho rato y le cuesta calmarse. No es porque sea malo, es su forma de decir no puedo más, porque todavía le faltan palabras para expresarse, ¿no? Juntos podemos ayudarlo a sentirse más seguro y feliz en la salita, ¿no? ¿Le parece si probamos unas cositas fáciles en casa? Le mando las ideas ahora mismo. Cualquier duda, bla, 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 ¿no? Entonces, estrategias de apoyo para la familia, fáciles de bajo esfuerzo. Con la abuelita en quechua, 2 minutos 2 veces al día. Cuando Mateo se enoja y quiere algo, la abuela le dice suavemente, ama, perdón, no es mi fuerte. No te preocupes, yo estoy acá. Mientras lo abraza fuerte por detrás, con tensión física. No, bueno, esto es debatible. Un experto que trabaje con niños pequeños me diga que quizás esto no sea tan así, pero al menos para este caso de uso ya tenemos una herramienta que nos permita reducir ese tiempo de pensar de nosotros, ¿no? De cómo puedo interactuar con los padres de familia. Y no solamente quiero interactuar con ellos, sino quiero obtener resultados que cuando el estudiante llegue pueda ver cambios. Entonces, esa es la idea de estos prompts, ¿no? Entonces, hasta aquí, ya son las 9. Entonces, prácticamente nosotros hemos visto un poquito, ¿no? De cómo crearnos traductores. Tengo ejemplos específicos si quieren ver, ¿no? De cómo hacer correctores, detectores. Yo tengo las herramientas para que ustedes puedan usarlos y ya sea que si quieren usarlos, por ejemplo, para traductores y detectores y demás, no hay problema, ustedes pueden utilizarlo. Pueden utilizar traductores, pueden utilizar herramientas de correcciones gramáticas, pero si ustedes están dispuestos para construir sus propias herramientas, entonces esta clase les viene muy bien, ¿no? Entonces, para volver, vamos a ver algo un poco más complejo. Vamos a ver qué es un orquestador, ¿no? Es decir, imagínense que nosotros tenemos un problema, pero necesitamos actuar en base a diferentes acciones, ¿no? La respuesta no es tan sencilla como, perdón, la solución a este problema no es tan sencillo como una respuesta pequeña. Necesitamos un sistema un poco más complejo, ¿no? Como para que pueda procesar la información. Una vez que nosotros podamos
explorar eso un poco. Después vamos a ir introduciéndonos más, ¿no?, en lo que es la estructura del prompt y demás, ¿no?, para poder ir facilitándoles a ustedes ya lo que son los prompts en sí. Entonces, bueno, son las 9 de la noche, entonces volvemos a las 9:11. Mientras tanto, yo me quedo acá para cualquiera que quiera hacerme alguna pregunta. Muchas gracias.